A menudo, en la sociedad moderna, se nos enseña que el sacrificio por los demás es el camino hacia la verdadera felicidad. Pero, al mirar con una perspectiva estoica, podemos encontrar que este enfoque no siempre es el más efectivo para alcanzar la paz interior y el bienestar. Si analizamos las enseñanzas de los antiguos estoicos, descubrimos que la felicidad no proviene de satisfacer las expectativas externas o sacrificarse constantemente por los demás, sino de enfocar nuestra energía en lo que realmente está dentro de nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Para los estoicos, la virtud es la base de la verdadera felicidad. Vivir de acuerdo con la razón, la prudencia, la justicia, la templanza y la valentía nos permite experimentar la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Si bien los demás pueden estar buscando aprobación o admiración, el estoico se enfoca en su propia mejora, en la autocontención y en vivir de acuerdo con la naturaleza humana, que está orientada a la razón y la reflexión. El egoísmo, en este contexto, no debe entenderse como un egoísmo destructivo o narcisista, sino como una prioridad en la autocomprensión y el autocuidado. Un estoico reconoce que, para ser de utilidad para los demás, primero debe estar en paz consigo mismo. La verdadera fortaleza radica en ser capaz de cuidar de uno mismo sin depender de la validación externa. Esta independencia emocional y mental es esencial para encontrar la felicidad duradera, pues nos libera de las fluctuaciones de las emociones provocadas por la opinión ajena. Tomemos, por ejemplo, la situación en la que una persona se ve atrapada en la constante búsqueda de complacer a los demás, ya sea en su entorno personal, profesional o social. Esta persona podría estar cediendo a presiones externas, sacrificando sus propios deseos y necesidades por el bien de otros. Sin embargo, el resultado suele ser el agotamiento, la frustración y, en última instancia, la infelicidad. Esta persona ha perdido el control sobre lo que es importante para ella, y su bienestar depende ahora de las expectativas que otros han depositado en ella. Los estoicos entienden que no podemos controlar las expectativas o deseos de los demás. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas expectativas. Si centramos nuestra atención en lo que podemos cambiar, es decir, nuestras propias reacciones y nuestra propia conducta, descubrimos que la verdadera paz y felicidad provienen de la autarquía, de la autosuficiencia emocional y mental. Al priorizar nuestra propia virtud y bienestar, nos volvemos más resilientes frente a las adversidades externas, lo que a su vez nos permite ser más generosos y compasivos con los demás. Además, la independencia que el estoicismo fomenta no es un aislamiento egoísta, sino una capacidad para actuar de forma racional y justa en el mundo. La verdadera libertad estoica radica en la capacidad de vivir sin ser esclavo de las emociones y deseos ajenos. Si podemos liberarnos de la necesidad constante de agradar a los demás o cumplir con sus expectativas, podemos tomar decisiones más claras y razonadas, basadas en lo que realmente valoramos y no en lo que los demás nos exigen. Esta es una forma mucho más auténtica de vivir, que puede brindarnos una mayor satisfacción personal y, por ende, un mayor bienestar. El egoísmo, en su sentido más puro y estoico, se convierte en un acto de autoexploración. Cuando uno se toma el tiempo para entenderse a sí mismo, para conocerse profundamente, se encuentra en la mejor posición para tomar decisiones que beneficien su bienestar a largo plazo. Un individuo que se da permiso para ser egoísta de una manera saludable no busca hacer daño a los demás, sino que se ocupa de sí mismo con el fin de estar en mejor posición para contribuir al mundo de una forma más sabia y equilibrada. A través de este proceso, aprende a poner límites saludables, a gestionar su tiempo y energía de manera más efectiva, y a evitar caer en la trampa de la complacencia constante hacia los demás. En lugar de buscar satisfacción en la aprobación ajena, el egoísta estoico busca satisfacción en el dominio de sí mismo. Reconoce que los placeres externos, como el reconocimiento social o la validación de los demás, son efímeros y no proporcionan una felicidad duradera. La verdadera felicidad, según el estoicismo, se encuentra en la capacidad de ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con principios sólidos. Al tomar el control de su vida, el individuo egoísta estoico se libera de las expectativas externas.
permitiéndole vivir con autenticidad y serenidad. Es importante reconocer que el egoísmo estoico no es un rechazo absoluto a la interacción con los demás, ni una falta de generosidad. Al contrario, al centrar nuestra energía en nuestra propia autocomprensión y bienestar, estamos mejor equipados para brindar ayuda a los demás. Sin embargo, este apoyo no debe ser una forma de validación personal, sino una manifestación de nuestra capacidad para actuar con justicia y sabiduría. Ser egoísta, en este sentido, significa ser consciente de que nuestra principal responsabilidad es hacia nosotros mismos. Y desde esa base sólida, podemos contribuir de manera más significativa a la vida de los demás. El proceso de ser egoísta en la forma estoica implica también un desapego de los resultados. En el camino hacia la autocomprensión, uno debe aprender a actuar sin apego a lo que otros piensen o a los resultados que puedan surgir de nuestras acciones. Si bien nuestras acciones pueden tener un impacto en los demás, el estoico sabe que no tiene control sobre cómo los demás reaccionan. Lo único sobre lo que tenemos control es nuestra actitud y nuestra acción. Al liberarnos de la necesidad de complacer a los demás o de obtener su reconocimiento, encontramos una paz que no depende de factores externos. Este enfoque estoico de egoísmo también nos lleva a reconsiderar nuestra relación con el sufrimiento. La vida está llena de dificultades, y el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, los estoicos enseñan que no debemos buscar escapar del sufrimiento, sino aprender a gestionarlo. El sufrimiento se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Al adoptar una postura egoísta en el sentido de que nos enfocamos en nuestra propia fortaleza interna, podemos enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y claridad. No necesitamos que el mundo sea perfecto o que los demás nos traten de una manera justa para ser felices. Nuestra felicidad depende únicamente de nuestra capacidad para responder con sabiduría a las circunstancias que se nos presentan. Por tanto, ser egoísta, desde una perspectiva estoica, no significa vivir en aislamiento o rechazar a los demás. Significa, en cambio, asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad y bienestar, reconociendo que solo podemos controlar nuestras propias reacciones y emociones. Al hacer esto, cultivamos una paz interior que no depende de los altibajos de la vida o de las opiniones ajenas. Solo entonces podemos encontrar una felicidad profunda y duradera, basada en nuestra propia virtud y en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la razón. El egoísmo, entendido desde esta óptica, nos invita a poner en primer lugar nuestra salud mental, nuestra claridad y nuestra paz interior. El mundo moderno nos incita constantemente a medir nuestro valor por la cantidad de sacrificios que estamos dispuestos a hacer por los demás, pero este enfoque no siempre resulta beneficioso. En lugar de seguir ciegamente las expectativas externas, los estoicos nos instan a examinar lo que realmente importa para nosotros y a priorizar nuestro bienestar en su justa medida. Esto no significa vivir una vida de indiferencia hacia los demás, sino más bien entender que la mejor manera de contribuir positivamente a la vida de otros es estar bien con nosotros mismos. Si nuestro bienestar emocional está constantemente al servicio de los demás, sin que se nos dé el tiempo o el espacio para fortalecer nuestra propia paz interna, inevitablemente llegaremos al agotamiento. La verdadera generosidad comienza con el autocuidado, porque solo cuando somos capaces de cuidar de nosotros mismos podemos ser capaces de ofrecer algo genuino y valioso a los demás. Los estoicos reconocen que el sufrimiento y los obstáculos son parte de la vida. Sin embargo, más que lamentarse por las dificultades, nos enseñan a usar esos momentos como una oportunidad para desarrollar nuestra fortaleza interior. En este sentido, el sufrimiento no es un enemigo, sino una lección que nos ofrece el camino hacia la madurez y la resiliencia. Al asumir una postura egoísta en términos de cuidar nuestra salud mental y emocional, podemos abordar el sufrimiento de manera más equilibrada, sin dejar que nos arrastre hacia el caos de las emociones desbordadas. El concepto de egoísmo estoico también implica un rechazo al afán de control. Muchas veces, nuestras emociones y pensamientos están marcados por el deseo de controlar a los demás o las circunstancias que nos rodean. Pero los estoicos nos enseñan que esto es una pérdida de energía. Controlar lo incontrolable solo nos lleva a la frustración.
La verdadera libertad radica en aceptar lo que no podemos cambiar, y en dirigir nuestra energía hacia lo único que realmente está bajo nuestro control, nuestra propia reacción ante los eventos y nuestra propia conducta. A medida que nos desapegamos de la necesidad de controlar a los demás o las circunstancias, descubrimos una paz que surge del reconocimiento de nuestra limitación y del enfoque en lo que realmente importa. En lugar de vivir como si nuestra felicidad dependiera de la aprobación de los demás o de cumplir con las expectativas sociales, el estoicismo nos anima a cultivar una independencia emocional. Esto no implica ser indiferentes o egocéntricos, sino comprender que nuestra paz no debe depender de lo que otros piensen o digan. Si adoptamos este enfoque, nuestras relaciones con los demás también pueden ser más genuinas, porque no estamos buscando su aprobación para sentirnos completos. Nos relacionamos desde un lugar de paz interior y autonomía, lo que nos permite conectarnos con los demás de una manera más auténtica y sin depender de su validación. Ser egoísta en este contexto también significa asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo. La vida no siempre es justa, ni todos los esfuerzos que hacemos son reconocidos, pero lo que importa es nuestra capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios y valores. El estoico no busca la gloria externa, sino el crecimiento interno. Cada día es una oportunidad para ejercitar la virtud, para actuar con justicia, templanza y sabiduría. En lugar de esperar que el mundo cambie para adaptarse a nuestras expectativas, el estoico se adapta al mundo con serenidad, sin dejarse llevar por los altibajos de la vida cotidiana. A lo largo de esta práctica, se cultiva una resistencia interna que nos permite enfrentar las adversidades de la vida con una mente más tranquila y resiliente. La verdadera fortaleza no proviene de evitar el sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo con la mente clara y el corazón firme. A medida que crecemos en nuestra capacidad para manejar las dificultades sin perder nuestra paz interior, nos volvemos más fuertes y más capaces de vivir de acuerdo con la razón. En resumen, el egoísmo estoico no es un rechazo al altruismo, sino una forma más profunda de generosidad. Al priorizar nuestra propia virtud y bienestar, nos convertimos en seres humanos más completos, más capaces de contribuir positivamente al mundo sin perder nuestra esencia en el proceso. Este tipo de egoísmo no busca la gratificación inmediata ni la validación externa, sino que se basa en una comprensión más profunda de lo que significa vivir bien. Al aprender a cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente, podemos encontrar la paz interior que nos permite vivir una vida auténtica y plena. La verdadera felicidad, según el estoicismo, no está en la complacencia de los demás ni en la satisfacción de sus expectativas, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra propia razón y virtud. Este tipo de felicidad es duradera, porque no depende de lo efímero o lo externo, sino de lo que está dentro de nosotros, nuestra actitud, nuestra capacidad para vivir de manera justa y equilibrada, y nuestra relación con el sufrimiento y las dificultades de la vida. De esta forma, ser egoísta de una manera estoica es, en última instancia, el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. La verdadera medida de un individuo no reside en su capacidad para satisfacer las expectativas ajenas, sino en su capacidad para actuar con virtud y ecuanimidad frente a las adversidades que la vida le presenta. Cuando un estoico actúa, lo hace desde una comprensión profunda de que lo único realmente en su control es su propia conducta. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de afrontarlo con la serenidad que da el conocimiento de que la paz interna es independiente de las circunstancias externas. Cada dificultad es una oportunidad para reforzar la fortaleza mental, para profundizar en la reflexión y para aferrarse a los principios que nos definen como seres racionales y virtuosos. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un maestro, no un castigo. Nos invita a descubrir la resiliencia que yace en lo más profundo de nosotros mismos, recordándonos que el dolor es transitorio, pero la virtud que cultivamos a través de él puede perdurar. La búsqueda de la verdadera felicidad no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a vivir con él de una manera que nos fortalezca, sin que nos arrebate nuestra paz interior. Al hacerlo, nos liberamos de la necesidad de ser siempre aprobados, de ser constantemente validados por otros. La libertad que ofrece el estoicismo es, en última instancia, la libertad de ser nosotros mismos. Al centrarnos en lo que podemos controlar,
eliminamos el peso de las expectativas externas y nos vemos capaces de vivir con mayor autenticidad. Nos movemos por el mundo sin esperar que los demás validen nuestra existencia, sino actuando de acuerdo con lo que creemos que es justo, sensato y digno. La verdadera independencia emocional radica en la habilidad para vivir de acuerdo con nuestra propia razón y virtudes, sin depender de los altibajos de las opiniones externas. De esta forma, al alcanzar un nivel de autocomprensión y autoconocimiento, nos convertimos en individuos más completos, más capaces de enfrentar las pruebas de la vida con serenidad y determinación. Es en ese espacio de autarquía, donde el individuo estoico se encuentra en paz consigo mismo, sin necesidad de justificarse ante los demás. Desde allí, se puede contribuir al mundo de manera más efectiva, sin que el sacrificio propio se convierta en una carga o una obligación, sino en un acto de generosidad genuina, que brota de un lugar de fortaleza interior. El verdadero sacrificio, según los principios estoicos, no es el sacrificio ciego y constante de nuestros deseos y necesidades para satisfacer a los demás, sino un sacrificio consciente y considerado. Es aquel que surge cuando actuamos con justicia, cuando contribuimos al bienestar ajeno sin perder de vista nuestra propia virtud. Este sacrificio es valioso porque no se realiza desde la desesperación por la aceptación ajena, sino desde la comprensión de que, al cuidar de nosotros mismos, también podemos cuidar a los demás de una manera más significativa y duradera. En última instancia, el egoísmo estoico nos invita a una vida de autocuidado, reflexión y virtud, donde no buscamos la gratificación externa, sino la satisfacción que proviene del ser auténtico y fiel a nuestros principios. Este camino no nos aleja de los demás, sino que nos permite establecer relaciones más auténticas, basadas en la comprensión profunda de nuestras propias necesidades y límites. Solo cuando somos capaces de ser verdaderamente egoístas de una manera estoica, podemos vivir plenamente, sin perder nuestra paz interior en el proceso.